Entonces, la idea es, como les dije el día de hoy, toda la parte documental, todo lo que vamos a hablar es qué es DevOps, de dónde nace DevOps, cuál es la importancia, eh, cuál es el core, cómo se llega a ese lugar, por qué se debe llegar, cuáles son sus ventajas y pues mostrar algunas de las herramientas que se deben tener presente para DevOps y cómo aplicarlas, ¿cierto? Más o menos es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Espero que igual de todas formas, si tienen alguna duda a través de la capacitación, pues me puedan comunicar qué duda tienen. Yo se las voy resolviendo a medida que vamos haciendo la capacitación. No tengan pues como ningún problema en interrumpir, pues eso hace un poco que sea más amena la capacitación y pues todos estemos aprendiendo y que sea más lúdica, por así decirlo. Porque pues la verdad es que no me gusta una capacitación en la que solo hablo yo. Bueno, DevOps. Eh, realmente puedo decir que DevOps, al principio cuando me nombraron esto, creí que era algo totalmente diferente. Creí que DevOps era una unión de los desarrolladores, operaciones y bastaba ahí, ¿cierto? Que era más una filosofía, que era más que todo pues como una buena práctica, pero nada más equivocado. Aunque sí hay un poco de acercamiento ahí, pues no abarca todo lo que viene a ser DevOps como tal. DevOps pues nace ya hace bastante tiempo, nace, si no estoy mal, por los lados de 2005-2008 y nace como una necesidad de todas las empresas. Nace como todas las tecnologías a través de que una empresa o varias empresas encuentran una dificultad en sus procesos y buscan una solución a ese proceso y pues la solución fue adoptar una doctrina DevOps. Ya después se le va dando el nombre, pues que pues sí está relacionado a la parte de desarrollo y a la parte de operaciones o lo que nosotros conocemos como TI, ¿cierto? Nace como una filosofía, por eso tengo ahí en la presentación una filosofía, nace como una unión de dos entornos, desarrollo y operaciones, pero pues ahora vamos a profundizar que es mucho más que eso. Y pues nace también de buenas prácticas, de metodologías y de elementos que ayudan a este sano desarrollo de la ingeniería en DevOps. Bueno, trabajo y una filosofía. ¿Por qué es un trabajo y una filosofía? Hay que entender que DevOps no solo son las herramientas, no solo son Jenkins, no solo es Puppet, no solo es Azure, no solo es Amazon, porque pues cada uno de estos entornos ofrece herramientas DevOps, pero a la hora de la verdad no dejan de ser eso, simples herramientas. DevOps es más un trabajo y una filosofía, entender que se debe aplicar el poder hacer las cosas de la forma más ágil posible, automatizar procesos, mantener continua comunicación con equipos de trabajo y poder hacer que las fallas sean muy rápidas, sean de aprendizaje y que todo se vuelva una nube de conocimiento entre los equipos. Por eso se trata como una filosofía adicional a un trabajo. ¿Por qué? Porque hay que cambiar el chip en todos los entornos de trabajo, empresas, equipos de trabajo, en el cual las responsabilidades corresponden a elementos específicos de un equipo. Es decir, se tiene más que todo, lo diría desde acá la empresa, muchas empresas de tecnología colombiana, que un proyecto nace, pues nace desde la parte de negocio, nace de una necesidad de un cliente que llega a ofrecer un contrato o un proyecto. De ahí, pues obviamente llega a una gestión, se hace una planeación y se pasa a un equipo. Y pues los equipos están distribuidos por lo general, pues un equipo de desarrollo, ya sea de frontend, backend,
De ahí, pues obviamente a la parte de infraestructura para hacer los despliegues, para monitorear los despliegues, ¿cierto? Y se tiene como una de las problemáticas actuales de la mayoría de empresas es que si desarrollo terminó, por así decirlo, la parte de desarrollo, falta la redundancia, ya la página de mi entorno local funciona, todo está funcionando perfectamente, no hay ningún error, veo que la página navega, veo que el proyecto tiene su funcionalidad. Hasta aquí murió mi parte de trabajo y ya es infraestructura el que se encarga pues de hacer los despliegues, de entregarle los ambientes y listo. Pues esto es una metodología muy alejada de lo que es DevOps. Esto es algo muy anti-DevOps. ¿Por qué? Lo que sucede es que un proyecto no termina pues hasta que el proyecto se entrega. Y si el proyecto no se entrega, pues ninguna de las áreas ha terminado. O sea, no se está velando porque yo ya terminé mi área, entonces yo ya puedo descansar y relajarme, porque a la hora de la verdad, el proyecto es lo que nos está dando trabajo a todos. Y si el proyecto no se termina, pues no es coherente, no es saludable pensar que ya terminé mi labor, sino todos no estamos colaborando en poder entregar ese proyecto lo antes posible, pues no estamos haciendo nada. Una de las problemáticas que se ve ahí, primero, la falta de comunicación. Yo vengo de anteriormente de una empresa donde se podía recalcar más eso. La parte de negocio era por un lado, la parte de desarrollo era por otro lado, y había un componente de hardware, era por un lado totalmente diferente. Muchas veces en las empresas, y yo creo que puedo destacar eso en área móvil, que es totalmente lo contrario, se tiene que, cada una de las áreas tiene entregables, las áreas solo tienen que hablar para, vea, acá está lo suyo, tome, no pregunte, tómelo de este lugar, está en este archivo, está en este documento, está en esta USB, está en este, ¿cierto? Y con eso, pues, elabore su parte del proceso. Y ya, no hay más comunicación, no hay en qué vas tú, en qué parte del proceso, cómo va esta tarea, cuándo la tienes que entregar, por qué no se ha entregado, qué imprevistos hay. No, pues si tú te pones a ver en la mayoría de empresas, yo diría que no solo colombianas, pero sí gran parte pues Latinoamérica, no sé, no puedo arriesgarme a decir que norteamericanas, europeas, porque pues ellos sí están un poco más avanzados en esas metodologías. Pero la mayoría de empresas tradicional latinoamericana pues piensa así. Hay unas áreas, las áreas tienen que entregarme a otra área y ahí murió el producto. Pues no, realmente nada más alejado de la realidad y nada más problemático que eso. Porque a la hora de que un proceso falle, pues nos vamos a dar cuenta es cuando casi que el usuario final es el que encuentra el fallo. Y entonces ahí vienen las excusas, los problemas de fue culpa tuya, fue culpa de esta, fue chat. Y a la hora de la verdad, pues eso se puede haber solucionado con un tema de comunicación, de mayor unión y procesos entre los equipos. Y pues nada, pues como ese ruido se hubiera ahorrado. Comunicación continua más fluida, como les decía, a la hora de la verdad, DevOps tiene que ver mucho en poder comunicarnos. Se trabaja en células de trabajo en las cuales, uy, un segundo muchachos. Ah, ok, listo. En las cuales la comunicación es lo que prima, ¿cierto? Siempre se tiene que haber una comunicación, tiene que haber una documentación, tiene que haber un aprendizaje, lecciones aprendidas. Importa mucho eso, importan mucho las fallas, porque entre más fallas, pues hay más aprendizaje, hay más búsqueda de soluciones, hay más lecciones aprendidas y eso genera un bagaje demasiado importante a la hora de tener conocimiento en una empresa. Al tener muchas fallas, pues esos errores van a ser corregidos, se van a conocer cómo se corrigieron y van a ser fallas futuras que se van a evitar, ¿cierto? Entonces, es muy importante la parte de comunicación en todas las células de trabajo, desde la más simple hasta la más compleja, para poder conocer todos sus errores, porque muchas veces los errores son transversales a las áreas. Muchas veces los errores se pueden presentar en diferentes áreas y pueden ser exactamente el mismo error. Y por eso es tan importante la comunicación, porque muy posiblemente en un área
diferente a la que estoy trabajando hayan tenido ese error y lo puedan solucionar mucho más rápido de lo que yo lo intento hacer solo en mí, pues como si estuviera trabajando solo en el equipo. Entonces, Mateo, dime. perdón la interrupción. ¿Tú estás compartiendo pantalla? O sea, ¿estás presentando tienes Sí, algún? ¿no están viendo la pantalla? Es que yo tengo la página que dice, pero ¿qué es DevOps? O sea, me quedé allí. Sí, no, 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 estoy ahí. Ah, sí. Ah, listo, vale, vale, qué pena. Es que hace Tranquila. rato te vi como una presentación y pensé que... Sí, no, 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 no no, sé. no, esa es la presentación, sino que estoy en esa página todavía. Ah, listo, qué pena, disculpa. No, Gracias. tranquila. Bueno, entonces sí, la parte de la comunicación, importante. Relación entre DevOps. Y aquí viene lo que les decía, que no solo es desarrollo y operaciones, pues la palabra sí nace de la unión de estas dos palabras, desarrollo y operaciones, pero a la hora de la verdad, pues se queda corta. Se queda corta porque sí, en el entorno de tecnologías, las partes como más alejadas y más importantes vienen a ser la parte de desarrollo de operaciones. Digo alejadas porque pues cuando un producto es finalizado se pasa a operaciones en la mayoría de empresas y pues ya a la hora de la verdad no hay más comunicación, no se sabe a menos de que haya pues un error y entonces toca devolverla a desarrollo. Y no abarca toda la cantidad de lo que compone DevOps, porque pues a la hora de la verdad deberían de ser todas las áreas involucradas a la hora de entrega de un proyecto, no solo desarrollo de operaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que pues aunque el término DevOps hace relación a solo dos, eh, por así decirlo, áreas de equipo, pues realmente pues hay más áreas involucradas, importa todo lo que esté dentro de un proyecto y pues todo lo que vaya a abarcar en células de trabajo en la finalización de ese proyecto. DevOps es un modo de abordar la cultura, la automatización y el diseño de plataformas para generar mayor valor empresarial, capacidad de respuesta mediante la prestación ágil de servicios de alta calidad. Yo diría que este es el core. DevOps, el core es automatizar, comunicación, diseño de plataformas para generar valor empresarial de forma tal que, a ver, muchas veces creemos que una tarea compleja, costosa en tiempo, realmente, los que tienen en la metodología ágil y el tema de Scrum, sabrán a qué me refiero, pues se debe evitar a toda costa, pero eso depende de la tarea y el desarrollo que se quiera hacer. Muchas veces esas tareas son reducciones de tiempo a futuro. Puede ser una tarea costosa, pero es una tarea costosa que es solo costosa una vez y que eso va a generar que muchas de mis tareas futuras sean mucho más reducidas, sean mucho más fáciles de hacer y pues generen que en la empresa o en el proceso de una actividad se generen ahorros de tiempo y por ende pues obviamente ahorros de dinero. Por tanto, se genera mayor valor empresarial. Capacidad de respuesta, pues esto es muy importante porque pues a la hora de la verdad no va a colocar un ejemplo. Lo sucedido en estos días con las empresas de Instagram, Facebook y Facebook, Instagram y Facebook, Instagram y se me escapa la otra, WhatsApp. ¿Cuánto tiempo se demoraron ellos en poder organizar el inconveniente que tuvieron? 6 horas. Pues dependiendo de cuáles son sus tiempos de respuesta, pues para mí eso es mucho. Ellos tendrán unas métricas que dirán si es mucho o es poco, ¿cierto? Pero eso es muy importante. ¿Cuánto se demora un grupo de trabajo, un proyecto, en dar respuesta a un inconveniente, a una problemática o a un imprevisto? Eso es muy importante porque pues son cosas que no se esperan y que se deben solucionar al instante. Todo el tiempo que se genere por un inconveniente, un imprevisto, es ruido, ruido para el cliente. Todo lo que sea ruido para el cliente son problemas para un proyecto, tanto porque el cliente se puede ir a otro lugar a ofrecer a pedir pues que se haga ese proyecto, o segundo porque pues los clientes finales no notarán como la seriedad o la profesionalidad de la empresa pues que está desarrollando esa actividad. Entonces, eso quita valor empresarial
tanto por profesionalismo como por contrato, ¿cierto? Eso es muy importante, la capacidad de respuesta, y la vamos pues como a desarrollar un poquito más adelante de cómo se debe trabajar. La prestación ágil de servicios de alta calidad. Eso es muy importante en DevOps. Muchas veces se busca eh, como una igualdad o una balanza entre calidad y tiempo. Y a la hora de la verdad, pues más que calidad se debería de buscar entonces es en un proyecto, de pronto, no reducir la calidad, no reducir la velocidad o la agilidad en el proyecto, sino de pronto reducir las prestaciones, o lo que se llaman como los componentes de un proyecto. O sea, si realmente para poder cumplir con los tiempos del proyecto, sea una página web, sea un proyecto tecnológico de hardware, o sea, lo que sea, ¿cierto? Tengo un tiempo límite, tengo unas tareas asignadas, me dicen, listo, yo necesito que la página web tenga un e-commerce, tenga chat, tenga que me filtre las tablas de los productos, que X, Y, Z, ¿cierto? Y yo veo que primero, pues por cantidad de dinero de ese proyecto de adicional, por tiempo no me va a dar, pues primero yo no puedo negociar la calidad. No puedo negociar la calidad primero porque pues va muy de la mano con el paso anterior. Si yo negocio la calidad, me sale un error, me sale un imprevisto por culpa de esa calidad, pues primero es fatal. Es un ruido impresionante porque pues no se hicieron bien las cosas. Y segundo, eh, pues no va a funcionar. Es muy factible, pues ley de Murphy, si algo puede fallar, va a fallar, no va a funcionar. Entonces, si algo no funciona, terrible. Terrible porque entonces estuvimos trabajando para nada. Ah, no, pero es que se invirtieron horas, se hizo un trabajo exhaustivo, las personas estuvieron atentas. Sí, claro, eso estuvo, pero pues a la hora de la verdad al cliente no le importa todo lo que se hizo en el proceso, sino cómo resultó el final de ese proceso. Es lo que le importa a él, ¿cierto? Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta eso. En el DevOps se mejora mucho la agilidad sin bajar la calidad. DevOps acelera la transición de una iniciativa de desarrollo a la implementación. Eso es muy importante. En DevOps se trata de que todo el proceso de planeación de un proyecto, que antes lo tenemos como las fases, costos, análisis de costos, la ejecución de etapas, ¿cierto? La idea es que esto sea mucho más rápido. ¿Por qué lo agiliza? Porque aplicando la metodología DevOps, que va muy también de la mano con la metodología ágil, la idea es que cambios se hagan de forma casi que instantánea, sea muy, muy rápido y que sean completamente notorias en producción. O sea, es decir, si yo ya desarrollé un widget, listo, me tomó un día desarrollar ese widget, pero a la hora de desplegarlo y mostrarlo en producción me demoró una semana, pues eso no es DevOps. La idea es que si un día me demoró desarrollar ese widget, en el mismo momento que se desarrolló, se pueda implementar. Entonces, la idea es convertir lo que antes es, bueno, yo tengo una fase de desarrollo, después tengo una fase de implementación y otra fase de despliegue, no, todo se vuelve en una misma fase. Por eso es muy importante el tema de automatización, ¿cierto? DevOps se basa en la automatización de tareas operativas de rutina y estandarización de los entornos en todo el ciclo de vida de una aplicación. Core de DevOps, muy importante, metodología ágil y automatización. Algo que se debe grabar en la cabeza una persona que quiera trabajar en DevOps es muy, muy simple. Lo que se puede automatizar, se automatiza. Solamente en un entorno es negociable el no automatizar y eso es pues, de muy alto riesgo, pero pues solo sería como el momento donde uno no vería como forma de aplicar eso. Y es dependiendo de cuánto tiempo me demoro yo automatizando un proceso. Y si ese tiempo pues es demasiado alto comparado al tiempo que tengo total del proyecto, pues
realmente me es imposible, porque normalmente una tarea de automatización es mucho más tiempo, o sea, es bastante, es costoso, solo que pues, solo se hace una vez, y es más costoso que hacer pues la tarea individualmente y repetitiva, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, si el tiempo es muy corto, si es un proceso, un proyecto demasiado corto, pues no se puede tener en cuenta la automatización en ese caso. O sea, dependiendo pues obviamente de cuánto equivalga esa tarea de automatización. De resto, pues la mayoría de proyectos, por no decir todos, se debe tener eso como ley. Y yo diría que todos, absolutamente todos los proyectos, porque es muy importante. Cualquier tarea repetitiva que se pueda ahorrar son liberación de tiempos de hora de un talento humano. Y liberación de tiempos de hora de un talento humano es aprovechable en otro proyecto o en otro proceso. Por ende, pues es un ahorro para la empresa y obviamente pues también es una valoración a la misma empresa, porque pues puede ofrecer más servicios, puede ofrecer más componentes, etcétera. Entonces, esto es muy importante. Es, yo diría que el segundo core que tiene DevOps, junto con el tema de metodologías ágiles, y que se debe tener en cuenta siempre que se esté pensando en DevOps. Bueno, la cultura. La cultura de DevOps va de la mano con los principios de open source, con enfoques transparentes y ágiles para trabajar. Como les decía al principio, el tema de la comunicación es demasiado importante. Yo creo que todos los que estamos acá, que tenemos experiencia en tecnología, sabemos qué es los principios de open source. Perdón. Pues open source, como su nombre en inglés lo dice, pues es tener toda la documentación, tener lo mayor posible abierto al público, ¿cierto? Que cualquiera pueda documentarse y saber qué se tiene en un proyecto. Ojo, eso no quiere decir, pues obviamente que en un proyecto privado, pues vamos a revelar la información y todo el mundo va a saber qué estamos haciendo o no. Se refiere al entorno DevOps, es decir, yo entro a un proyecto, yo no puedo ser celoso con mi conocimiento dentro de ese proyecto. No se es DevOps, no se trabaja DevOps. Si yo sé hacer algo y soy tan celoso, por así decirlo, qué pena pues la palabra, pero tan creído, para no brindar una mano, no explicar algo, no compartir conocimientos con mi célula de trabajo, porque siento que pierdo valor. Eso no es ser DevOps. La idea es que pues, un proyecto genera pues, primero empleo para una célula de trabajo, pues segundo genera conocimientos y tercero pues es lo que los alimenta a los equipos de trabajo, ¿cierto? No tiene sentido que por ser celosos con mi conocimiento no se permita ser ágiles en el trabajo y transparentes en la documentación. Eso es totalmente alejado a la cultura, totalmente diferente a lo que se piensa hacer DevOps. Entonces hay que ser muy conscientes de que en el momento que se entra a trabajar y se dice que se quiere implementar DevOps, se tiene que compartir el conocimiento, se tiene que compartir. Hay cosas que no sabremos y que pues obviamente preguntaremos, pero cualquier conocimiento que podamos tener de un tema específico, pregunta, duda o imprevistos, pues debemos de tener el principio de comunicación y de compartir esa información con el equipo de trabajo. Eso es muy importante. Es otro de los temas que yo diría que compone el DevOps. Muchas veces pues la gente vuelve y repito, pues yo también pensaba que eran herramientas, yo también pensaba que era pues un tema de unión de dos áreas, pero pues como les digo, es mucho más complejo que eso y muy importante. O sea, todo esto tiene mucha importancia y impacta demasiado sobre una empresa. Cultura de colaboración, compartir la información libremente, como les dije en el anterior enunciado. La idea es no quedarnos con conocimientos, si algo lo conocemos, compartirlo, porque eso genera valor. No solo valor empresarial, sino valor también como célula de trabajo. Hay que recordar, eh, esta cultura de Dios va muy también de la mano con empresas, con entornos, por así decirlo, sanos de trabajo,
empresas que pues están preocupadas por su personal, su talento humano, porque esto va también de la mano con DevOps. Pues obviamente el tener un entorno sano permite que las células de trabajo tengan esa felicidad, esa alegría de poder compartir las cosas. Entonces, por eso es que muchas empresas hoy en día están tomando muy, muy, muy en cuenta esto. Se preocupan mucho por el talento humano porque pues a la hora de la verdad, una empresa por nombre pues no es nada. La que compone y lo que da fuerza a una empresa pues es el talento humano, que sí puede ser reemplazable, pero el conocimiento, la curva de aprendizaje no es reemplazable. Entonces eso es muy importante a la hora pues de DevOps, porque pues, vuelvo y repito, si no tienes una sana convivencia en una empresa, pues es muy duro que tengas una cultura de DevOps, porque va a ser, los equipos de trabajo, las personas van a ser muy celosas de conocimiento, porque pues van a estar al borde de poder faltar a la empresa, de ser despedidos, entonces son muy celosos con el conocimiento para volverse un poco indispensables. Entonces lo que se busca realmente es dar como esa cultura y poder compartir información libremente, que los mismos personas que componen un proyecto, una empresa, sean las que tengan la iniciativa. Eliminar el miedo a cometer errores. Y como lo dije pues hace algún rato, es muy, muy importante los errores. Son muy importantes. Muchas veces, como les decía, los errores generan aprendizaje, generan lecciones aprendidas. Entre más errores tenga un proceso, un proyecto, ¿cierto? No estoy hablando de errores internos, obviamente, sean en pruebas, sean en desarrollos, etcétera, etcétera, etcétera. Generan conocimiento. Cualquier error, cualquier imprevisto genera un conocimiento. Es importantísimo, muy, muy importante. Y lo más importante de cometer errores es documentarlos. De nada sirve cometer un error, solucionarlo y que pues el conocimiento quede en el aire. Es demasiado, demasiado importante que sepamos que ese error ocurrió y cómo se solucionó. Y que ese conocimiento se vuelva transversal a una empresa o a un proyecto. Porque 100%, 100%, eso va a volver a ocurrir. Independiente si cambiaron personal, si el proyecto es diferente, si se tocan una célula de trabajo diferente, los errores van a volver a ocurrir y se debe tener plena conciencia de que existieron para poder darle solución futura mucho más ágil de la que se dio en la primera instancia. Entonces es muy, muy importante eso. Facilitar la experimentación. Esto es muy importante también. DevOps también va muy de la mano de experimentar, de buscar soluciones innovadoras de algo. Hace mucho tiempo pues leí un libro, me gusta mucho cómo se llama, algo, el libro pues se llamaba Innovación Inversa, porque muchas veces creemos que la innovación es una receta y que la receta ya está inventada. Y muchas veces las soluciones son lo menos esperado en un proyecto y en un error. ¿Alguien iba a hablar? No, bueno. Entonces, eso es muy importante. El tema de experimentar, buscar soluciones nuevas, buscar frameworks nuevos, porque eso genera, pues, también genera conocimiento muy importante, muy valioso. Y segundo, puede hacer que los procesos sean mucho más rápidos. Muchas veces pues la innovación surge de una necesidad y pues cuando se sacia una necesidad, obviamente va a hacer que sea mucho más fácil el tema de esa necesidad, ¿cierto? Es mejor fallos rápidos que victorias lentas. Esto es muy importante a la hora de la verdad. DevOps trata de que se falle rápidamente. Es decir, les voy a colocar un ejemplo bastante simple. Se está desarrollando, no sé, un automóvil, por así decirlo. Supongamos que no se ha creado el tema de las llantas, no existen en esta generación, no existen, no se han inventado. Y supongan que el proyecto es darle movimiento a un vehículo, traccionar un vehículo, poderlo mover.
Supongamos que ese es el final del proyecto, ¿cierto? ¿Qué es mejor? Llegar al final del proyecto y encontrar que no se pudo hacer, o colocar metas muy pequeñas de experimentación, de fallos, y probar diferentes métodos, cuadradas, triangulares, rombos, etcétera, 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 y fallar en cada una de ellas hasta llegar al punto de tener el conocimiento de que es una circular, ¿cierto? Si vemos en el primer caso, pues nos demoramos poniendo que el proyecto sean 6 meses, ¿cierto? Nos demoramos 6 meses en encontrar un fallo grande, ¿cierto? Y a la final, pues, por arte de magia, por así decirlo, pues encontramos que era una llanta circular. En el segundo método, tuvimos 5, 10, 20, 15 fallas. Todas esas fallas generaron una experiencia, generaron un conocimiento. Y nos demoramos mucho menos en encontrar una falla de esas que en encontrar la falla completa del proyecto. Y decir, no, es que no se puede. El primero no genera conocimiento, no genera lecciones aprendidas, solamente una, cuando mucho. Mientras que el otro genera múltiples lecciones aprendidas, múltiples conocimientos. Y eso hace que primero pues se crezca el bagaje de conocimiento, se crezca el bagaje de lecciones aprendidas, haga que un equipo sepa cómo enfrentar un problema futuro y pues obviamente eso genera valor empresarial. En un futuro, cuando el problema sea diferente, pues obviamente el equipo de trabajo ya va a tener unas lecciones aprendidas, un bagaje en saber cómo se desarrolla un proyecto y va a decir, listo, no es que lo vamos a afrontar, es así. ¿Cierto? Eso es muy importante. Es muy valioso en el tema DevOps. ¿Por qué es tan importante DevOps? Romper las barreras de comunicación y fomentar la colaboración entre equipos. Mucho como lo había dicho en las anteriores diapositivas, es muy importante la comunicación, romper barreras de comunicación y fomentar eso, compartir el conocimiento. Muchas veces en las empresas, como les decía pues al comienzo, vemos que existen las células separadas de trabajo. Por un lado están los de vivos, por un lado están los de operaciones, por un lado está negocio, por otro lado están los de ventas, por otro lado están los de pues, respuesta rápida o los de call center, por así decirlo. Y bueno, cada uno tiene su célula independiente de trabajo y la comunicación no va más allá de un email entregué este proceso, entregué esta parte, ya terminé esto. Y pues, hombre, eso es un muy mal proceso, porque pues es casi que tener como empresas divididas, ¿sí? Para un equipo así, cuando están en una reunión de resultados, una reunión de entregas, una reunión, etc., no existe una empresa, no existe un equipo de trabajo, sino que existen yo hice, ellos no hicieron. Y eso es una problemática muy grande. No es una problemática muy grande por varias razones. Primero, porque pues eso daña completamente el entorno de trabajo. No hay nada peor que tener un entorno de trabajo donde nos tenemos que cuidar las espaldas, lo que decimos, lo que etcétera, 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 porque si no lo van a utilizar en mi contra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he vivido eso y pues no hay nada más aburridor que eso, realmente. Es muy maluco. Y pues uno no está feliz trabajando y pues a la hora de la verdad, si nos ponemos a ver, un día tiene 24 horas. Nosotros por lo menos trabajamos 8 de esos 24, es un tercio de eso. Significa que un tercio de nuestros días nosotros estamos en un equipo de trabajo. Y estar un tercio del día, un tercio de nuestras vidas en un equipo de trabajo donde nos tenemos que cuidar tanto, eso no es ni sano mentalmente, ni físico, ni nada. Esos problemas por donde se le vea. Entonces es muy, muy maluco, por eso es tan importante el tema de DevOps. El tema de DevOps es trabajar como si fuera un cuerpo y que las células
sean los equipos de trabajo. A la final el cuerpo funciona completo, es lo que importa, y las células siempre, todas, una a una, están en comunicación. Entonces es muy, muy importante ese tema. Ofrecer un mejor servicio cada vez en menos tiempo, de mejor calidad, con mayor seguridad a sus clientes finales. Esto va muy de la mano de metodologías ágiles, como les decía. Cuando se genera conocimiento, cuando se aprenden las lecciones aprendidas, valga la redundancia, cuando un equipo lleva mucho tiempo manejando un tema, pues se vuelven especialistas, ¿cierto? Pero hay que volverse especialistas también en la parte de innovación. Cuando ya se conoce un proceso, se debe buscar la forma de mejorar ese proceso, de cómo reducir los tiempos, de cómo puedo hacer que las cosas sean mucho más ágiles y mucho mejores en menos tiempo. Cuando uno hace, pues aprende a montar bicicleta, pues la primera vez uno se cae. A medida que va aprendiendo el proceso, pues uno va como durando más tiempo encima de la bicicleta. Y cuando uno ya tiene una cierta experiencia en el proceso, pues uno ya monta bicicleta normal. Y si tú sigues practicando y practicando, 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 pues vas a poder montar muchísimo mejor, vas a ser más ágil, ¿cierto? Lo mismo funciona en el tema de DevOps. Cuando tú haces algo, te especializas en algo, tú puedes hacer ese algo mucho más rápido, mucho más eficiente de que como lo empezaste. Por tanto, es una mejora continua. Es una mejora continua. Cada día es una lección, cada proceso es una lección. Y como es una lección, la tengo que aplicar en todo momento y mejorar en cada momento. No es aprendí esto y bacano, felices y no lo volví a tocar, no, la idea es mantener ese conocimiento en movimiento. Una disponibilidad y fiabilidad fluida sin interrupciones de software. Esto viene más de la mano con las herramientas de DevOps. La idea que se busca hoy en la tecnología, y lo ha buscado la mayoría de empresas, por no decir todas, es hacer que los cambios en las tecnologías sean transparentes a los clientes. Es decir, si yo tengo una nueva versión de mi proyecto, cuando yo lo monte a producción, el cliente ni se dé cuenta que eso pasó y vea la funcionalidad casi que instantánea. Todas las empresas están buscando eso, porque no hay nada mejor que poder mostrar resultados sin tiempos de delay. Sin decir, no, el fin de semana de 2 a 6 de la tarde, de 2 a 6 de la mañana, vamos a tener el servicio caído porque vamos a hacer unas pruebas de X, Y, Z. Y bueno, les voy a colocar el mejor ejemplo que hay en la actualidad en Colombia. Casi que todos los meses, por no decir todos los fines de semana, están teniendo interrupciones en al menos uno de sus servicios. Y eso ha generado ruidos impresionantes, eso genera problemas de clientes, no poder pagar nóminas, no transferencias, etcétera. Eso es un problema y para un banco sí que lo es, pues porque un banco trabaja con dinero, si no poderlo mover, pues es pérdida de dinero. Entonces, es muy importante ser muy fluidos, tener un entorno totalmente disponibles y sin interrupciones de software. Vuelvo y repito, tener eso es el ideal. Yo creo que no sé, no puedo decir que no exista. Sé que las métricas, por ejemplo, de Amazon son muy buenas. Ellos tienen despliegues a, a producción cada 11 segundos. Las métricas son muy buenas, pero si bien todas son segundos, independiente pues de que casi de que es instantáneo, por así decirlo, pues todavía hay un tiempo que quizás en un futuro se pueda mejorar con otras herramientas, otros elementos que se desarrollen a futuro, pero me imagino que son desarrollos que ya se están pensando y se están haciendo, ¿verdad? Es muy importante el tema de no interrumpir, de no generar ruido, de no tener elementos caídos. Y yo creo que los que son o han sido product owner, los que han sido Scrum Master, los que han
manejado metodologías ágiles saben lo que es hablar con un cliente que ha tenido una interrupción. Es muy, muy maluco dar la cara y explicar y recibir las quejas, recibir la problemática, recibir un posible nos vamos a ir, nos vamos con otra empresa, ustedes no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es tedioso y por eso se busca que sea lo mínimo posible que exista. Metodologías de DevOps o métodos de DevOps. Scrum, Kanban, Agile. Yo creo que todos hemos manejado alguna vez esto. Quizás algunos no lo sepan desde la teoría o lo hayan manejado de una forma que pues ni sabían que lo estaban manejando, pero pues esto es muy, muy, muy DevOps. Pues Scrum, el tema de tener tareas, darles un tiempo, cuánto nos vamos a demorar, tenerlas en un to-do, un doing y un why y después un done. ¿Cierto? El Kanban, tener el tablero de dónde están las tareas, en qué proceso están. Las metodologías ágiles, dividir una tarea a su mínima expresión, desarrollarla, deuda técnica, prioridad, horas de trabajo, cuánto se va a dedicar, cambios, cómo se manejan los cambios, qué entra a ser deuda técnica, qué es prioridad. ¿Cierto? Este es el core de DevOps. Yo diría que una de las partes más importantes, por no decir la más importante, porque con esto se puede hacer todo el resto de procesos de DevOps. Yo diría que incluso el más importante es metodología ágil y es lo que más importa en DevOps. ¿Por qué? Primero, metodologías ágiles es para mí, en mi concepto, yo ya no volví a trabajar tampoco diagramas de Gantt, ¿cierto? Es muy importante porque pues saber qué es una tarea que la compone, su complejidad, manejar historias de usuario, permite generar algo que viene a ser muy importante en una empresa que son las métricas. Las métricas son otro core de DevOps, ¿cierto? Y son muy importantes porque son lo que nos califican el desempeño a la hora de estar en una empresa. No individual, sino entero de la empresa. Cuántos errores hay, en qué se está demorando los desarrollos, en qué se puede mejorar, eh, cuánto tardó la primera vez que se hizo una tarea de estas, cuánto tardó la segunda, se pueden mejorar los tiempos, cuál es la complejidad, cuántas interrupciones tenemos por mes, por día, por hora, etcétera. Cuál es la capacidad de carga de nuestros servidores, servicios, cuánto es el ancho de banda, cuánto. Si no hay métricas, es imposible que existan mejoras. Si yo no tengo medido un proceso, ¿yo cómo voy a mejorar un proceso? No hay forma. Lo voy a explicar un poco desde la parte que yo tengo. Yo soy ingeniero electrónico y les voy a explicar algo que se llama brazo alimentado y procesos automáticos de control. Esto es un proceso. Vamos a llamar el proceso X. Esta es mi entrada y esta es mi salida. Un proceso es como un proyecto, ¿cierto? Y un proyecto, pues tiene obviamente unas variables de entrada y pues una salida que vendría a ser una finalización o un esperado, ¿cierto? Es igual a un proceso. ¿Yo cómo puedo verificar si un proceso es bueno? Si solamente tengo esto, no lo estoy vigilando. No hay forma de que yo pueda cambiar este resultado porque no lo estoy midiendo. No sé qué pasa ahí. Simplemente lo estoy entregando. De ahí
Pues en la parte de sistemas automáticos de control se creó algo que se llama un brazo de realimentación. Y es hacer esto. Acá yo ya estoy haciendo una medición de cuál fue mi resultado. Y estoy alimentando mis entradas con cuál fue ese resultado para buscar mejorar este nuevo resultado. Si yo no tengo mediciones, si yo no tengo métricas, si yo no mido mis procesos, mis problemas, mis errores, etcétera, 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 ¿cómo esperan que me mejore el proceso? No hay forma. No hay forma de que se mejore el proceso. Por ende, eso es muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para una ronda de preguntas si la tienen. Eh, para que por favor entonces cualquier duda que tengan, pregunta, no existen, vuelvo y repito, más que todo en DevOps para que lo tengan claro, no existen preguntas estúpidas, solo existen estúpidos haciendo preguntas. Perdón, solo existen estúpidos no haciendo preguntas. Las preguntas todas son válidas, cualquier duda que se pueda resolver es muy, muy importante, entonces está abierto, yo creo que todos tienen micrófono abierto, ya uno por favor, que tengan dudas para poder responderles. Buenos días, Mateo. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Se hablaba sobre el tema de la documentación, de que debe ser de documentar los errores y que sea transversal a no solo al proyecto, sino a la empresa como tal, o al equipo de trabajo en general. ¿De qué forma se podría implementar eso en área móvil? O sea, Muy buena pregunta. una herramienta que usted conozca o alguna metodología? Pues herramientas existen muchas, ¿cierto? Herramientas existen muchas, metodologías se pueden aplicar bastantes, pero te voy a poner un ejemplo. En partes de documentación, si lo vamos a manejar por privado, se pueden utilizar entornos muy similares a lo que es GitLab, se me escapa el nombre de la otra. Bitbucket. Eso, Bitbucket. Son muy buenas, ¿cierto? Se pueden manejar de varias metodologías, pues yo qué diría. En la parte de documentación, por ejemplo, del proyecto que nosotros estamos haciendo una documentación interna de procesos que no tienen documentación por parte de Microsoft, ¿cierto? Caso más específico, no existe una documentación específica del despliegue de una alerta con un template, un JSON, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos es documentarlo. ¿Qué podría aplicar a Aeromóvil? Ah, mira, cuando te surjan nuevas ideas, porfa, te vamos a dar un espacio, te vamos a, pues, obviamente, pues, como para no interferir, tampoco como los espacios libres de las personas, te vamos a dar un espacio para que también documentes y generes conocimiento de empresa. Por ejemplo, un ejemplo de lo que está aplicando Área Móvil es esto. Todo esto son lecciones aprendidas mías. Entonces, por así decirlo, esta es una documentación transversal a la empresa. ¿Ya? Y esto es un material que va a quedar en la empresa. Cualquier persona de acá a futuro, pues puede revisar esta presentación, puede revisar la grabación y va a tener este conocimiento. La idea es exactamente eso. Que los equipos y las personas que están en diferentes proyectos y áreas, pues que van generando conocimiento, pues alcen la mano, tengan esa iniciativa también, porque pues es importante que también seamos visibles para la empresa. Es decir, vea, yo ya tengo un conocimiento que quiero compartir, se trata de esto, venga, yo se lo organizo y empezamos a abrir el espacio y yo lo comparto con el equipo. ¿Cierto? Esto va a quedar, pues ahí sí me corrige María. María es la que sabe dónde va a quedar, pero me imagino que va a quedar en un drive de la empresa o algo por el similar, donde pues se pueda tener este conocimiento abierto a toda la empresa. Entonces, incluso pues también lo va a montar a YouTube y, y la idea es eso, o sea, es una forma de documentar y la idea es que no solo sea desde la empresa, sino desde los mismos trabajadores que digan, venga, acá hay un conocimiento, compartámoslo. Vale, muchas gracias, Mateo. Yo tengo otra pregunta sobre eso. ¿Qué posibilidades hay de poder implementar algo como Slack dentro de la compañía? Bueno,
todo el tema de implementación de nuevas tecnologías, yo creo que pues se podría hablar con María, que es como la persona que es directa de nosotros hacia la compañía, o con no sé quién es, está haciendo las revisiones por células de trabajo, y poner como en puesta en común esta herramienta. Slack es muy bueno. Yo lo he trabajado y es muy bacano porque pues, lo puedes enlazar incluso con librerías tipo GitHub, Bitbucket y todo, y puedes ver qué cambios se han hecho, qué elementos se han hecho al interior pues, de un proceso. Es también muy similar a Discord. Pues yo diría que sería muy bueno en el sentido de tener como los equipos de conocimiento ahí y que uno pueda poner en puesta en común preguntas. Yo diría que sería muy bueno y lo podríamos poner en consideración. Igual es una herramienta gratuita y a ver si la ideal se la llevan al gerente, que él es muy abierto a nuevas propuestas e innovaciones. Yo vería muy posible que se pueda implementar, la verdad. Mateo, yo tengo una pregunta. Dímelo. Por ejemplo, yo he visto DevOps más que todo orientado Bien, bien. Un segundo, por favor. orientado a los desarrolladores, programadores, en fin, pero ¿cómo es la participación de las personas que hacemos es el área de liderazgo de equipos y cómo entramos dentro de todo este marco de DevOps, los que tal vez no tenemos esa capacidad y esa habilidad de programar y de desarrollar? Muy buena pregunta. Bueno, a ver, realmente como te decía, DevOps no son las herramientas. DevOps no es como tal una herramienta ¿cierto? Que se utiliza en la parte de desarrollo, aunque pues todo el mundo lo relaciona con desarrollo, es aplicable a todas las áreas. ¿Cómo se puede vincular a esos temas? Tú podrías adoptar metodologías ágiles. Tú, por ejemplo, vas a poner un día a día tuyo, no sé. Tú te colocas una meta de tener tantas reuniones día, tú te colocas una meta de tener tantos clientes al día, ¿cierto? Una forma de tener DevOps, no sé si tienes un equipo de trabajo para eso, imagino que en este momento estás sola. Primero, aplicando la metodología ágil para ese proceso. Segundo, generando conocimiento a partir del proceso que realizas. Entonces tú dices, no, para conseguir estos clientes he hecho esto. Entonces tú generas una hoja de conocimiento que sea compartido para nuevas personas que vayan a conformar tu equipo o vayan a hacer tareas similares a las tuyas, ¿cierto? Ahí ya estás aplicando también DevOps. Tercero, ¿cómo puedes agilizar tus procesos? No, yo creo que para el tema de las reuniones con los chicos, yo puedo quitar, por ejemplo, las reuniones y, por ejemplo, lo que decía el compañero, Slack permite hacer equipos y yo lo único que tengo que hacer es que me meto en el canal de equipos. Hola chicos, ¿cómo están? Me pueden dar sus updates de hoy, ¿cierto? Y si incluso se puede hacer mucho más ágil y quita menos tiempo. O sea, hacer incluso updates más rápidos, mucho más ágiles que una reunión. El tema DevOps, como te decía, tema ágil, mejora continua y colección de lecciones aprendidas. Entonces, si tú aplicas esas tres, ya estás haciendo DevOps sin tener ni idea de programar. Ok, muchas gracias, Mateo. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Ay, perdón. A ver quién tiene eco por acá. No, Bueno, soy yo. listo. Una pregunta. Claro que sí. Me gustaría, pues si es posible, ¿no? Que nos cuentes tu experiencia en el tema de las mediciones que tú has vivido y que han sido como buenas experiencias y buenas retroalimentaciones para el equipo. Tú nos hablabas hace rato de la importancia de la medición. Entonces, me gustaría que nos contaras eso y también cómo lo podríamos aplicar y haremos. Gracias. Ok, ok.
Bueno, temas de mediciones. A ver, estaba un poquito más adelantado al curso, que es ya trabajando las herramientas desde Microsoft Azure DevOps. Pero te puedo decir, ¿qué se puede medir con esa herramienta? Se pueden medir tiempos de desarrollo de una tarea, tiempos de deuda técnica, se pueden medir eh, componentes, historias de usuario, imprevistos, cambios, cuántos cambios hay por proyecto, por semana, por etapa, por sprint, ¿cierto? Eh, ¿Eso en qué beneficia? Primero, saber cuánto nos vamos a demorar en un proceso a futuro. Por ejemplo, se tenía cuantificado cuánto se demoraba hacer un filtrado por código. Entonces, ¿eso en qué beneficia? Ya se cuantificó cuánto se demora. Ya sabemos que esa tarea no demora más de eso. Nos permite saber que otras tareas se pueden agregar a una historia de usuario en una capacidad horaria de un talento humano. Eso solamente por ese lado. Hay un lado mucho más complejo que es mucho más enriquecedor en la parte de tecnología, que vendrían a ser las alertas y todo el tema de control de tecnologías. Microsoft tiene un bagaje y una capacidad de alertas impresionante, pero impresionante. Se puede medir desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Tiempos de respuesta de un portal, capacidad de carga, cuando supera el 80% del disco duro, cuando supera el 80% del proceso, si necesitamos adicionar más capacidad en un servidor, si no, si podemos reducir cargas. Solamente con eso, primero, estoy solucionando problemas de interrupción de servicio. Importantísimo. Segundo, si estoy viendo que un servidor está funcionando, por así decirlo, durante un mes, a menor capacidad, yo puedo reducir la capacidad de ese servidor y estoy ahorrando costos. Tercero, capacidad de respuesta. Si yo tengo unos topes de alertas de 80% que me diga, vea, cuando estén en el 80% avíseme y manden una alerta. Las capacidades de respuesta son totalmente diferentes a darme cuenta cuando el cliente final me dice, hey, esto ya no está funcionando. ¿Cierto? Entonces, ahí hay ventajas. ¿Qué puede servir en área móvil? Mediciones. Pues bueno, por ahora la verdad, yo diría que sería más dentro de cada célula de trabajo. Tocaría mucha comunicación, mucha más de la que hoy existe. Y sería ver cuánto tiempo nos estamos demorando en tareas específicas y saber qué tarea específica está haciendo el talento humano. Hoy por hoy, pues área móvil sí está haciendo mediciones de, listo, cómo estás, cómo va tu proyecto, qué has hecho, ¿cierto? Pero no se está yendo al detalle de realmente qué estamos haciendo diariamente o en metodologías ágiles en nuestro proceso, ¿cierto? Y aunque se tiene una certeza de que, bueno, algunos están trabajando, no sé, como Scrum, otros están trabajando como DevOps, otros son frontend con React, otros con Angular, etcétera, etcétera, etcétera. No vemos qué están desarrollando realmente, no sabemos específicamente qué tareas están haciendo. ¿Qué se podría aprovechar y qué sería útil de mediciones? Ver esas, ser tan específicos al llegar al punto de saber qué conocimiento tiene un talento humano sin necesidad de, por ejemplo, decir, venga, tengo un problema, necesito quien sepa de esto para que me solucione esto. No, ya sabrían desde antes, porque ya tienen una información almacenada de, bueno, es que esta persona ya ha trabajado esto, ha solucionado esto, ha hecho esto. Entonces esta persona nos puede ayudar a compartir ese conocimiento y hacer esto, ¿sí? Hacer métricas de mediciones, listo. Ve, vos este año durante enero tuviste una velocidad de haciendo una página, X página, de tanto, pero en febrero te demoraste esto. ¿Por qué? Ah, no, no es que tuve un problema familiar, aquello, lo otro. Entonces podría ayudar también a saber cuándo los talentos humanos tienen algún problema
y cómo la empresa puede aportar a solucionar ese problema y permitir que ese talento vuelva a recuperar su velocidad de trabajo. ¿Cierto? ¿Qué más se podría medir en área móvil? El día de mañana, cuando se tengan proyectos propios, hacer mediciones de esos proyectos, de esos procesos, saber cuánto tiempo se le está dedicando a un proyecto de similares características y saber qué elementos son mucho más efectivos que otros y saber, listo, este proceso es mucho más delicado para mí, entonces voy a escoger estos elementos, estos equipos de trabajo, porque sé que ellos me van a dar una mejor solución a eso en menor tiempo, y pues eso se traduce primero en costos de empresa y segundo, pues en transferencia de conocimiento. Eso sería como un ejemplo de cómo se podría aplicar en área móvil. Vale, mil gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Veo que no. Bueno, regálame 5 minuticos, voy a ir por algo de tomar y ya retomo. Chicos, si alguno de ustedes tiene que ir por algo de tomar, de pronto ir al baño, alguna cosa, como todavía falta una horita, aprovechemos estos minuticos, pues sin desconectarnos, para ir a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Listo? 5 minuticos. Muchas gracias, María. Volví. ¿Tienen alguna duda? ¿Han pensado alguna pregunta? Teo, Sí. acabo de dar 5 minuticos para que vayan al baño, traigan algo de tomar, de pronto algo para picar, que no nos dé la hipoglicemia. Uy, sí. Traigan picada a domicilio, donde todos las personas del equipo Entonces, sí, están muy callados. ¿Será que prendieron nada más el computador, se conectaron y lo dejaron grabando? no creo. Descarado. Uno nunca sabe. No, descarado, no. Yo no sé usted de dónde es que viene. Una pregunta, Claro, dime. eh, documentación sobre DevOps. DevOps, Sobre o documentación sea, sobre DevOps. yo sé muy bien que tú pones en Google DevOps y te van a salir una gran cantidad de resultados, ¿no? Claro. Pero, o sea, qué recomendarías tú leer? ¿Qué artículo, qué páginas buscar, eh, dónde documentarse para Muy este buena tema? pregunta, muy buena pregunta. Bueno, pues documentación existe mucha, ¿cierto? De teoría, yo diría que es lo que más existe. Pero la teoría es muy buena, pero no la aplica, ¿cierto? No te va a decir, bueno, muy bacano estos DevOps, pero entonces, ¿cómo la puedo aplicar a mi entorno? ¿Cierto? No, a lo mucho te puede dar un acercamiento de cómo puedes asumir que es tu necesidad. Yo diría que lo primero que debes hacer es ver cuál es tu necesidad. ¿Cómo así que tu necesidad? Como lo decía ahorita, respondiéndolo con el móvil, con chat, ¿tú cómo quieres abordar DevOps? ¿Lo quieres abordar desde la parte de tecnología? ¿Lo quieres abordar desde la parte de buenas prácticas? Desde un entorno que no sea tecnológico. Si tú dices, no, es que lo quiero abordar desde un entorno no tecnológico, yo te diría que estudies, en vez de irte a buscar DevOps, estudies metodologías ágiles. ¿Cierto? Busques documentación y cómo aplicarlas. ¿Y qué página te recomendaría para eso? Dame un segundo, yo te voy a buscar. Dame un segundo. Yo sí soy muy claro en eso, la verdad.
de lo que más me gusta son las documentaciones en inglés, realmente. Yo te recomendaría este, en el chat lo voy a colocar. Cierto, ya si lo quieres aplicar desde la tecnología, ahí toca ser mucho más específicos, porque pues existen muchas tecnologías, digo, pues, como te decía, Amazon tiene sus tecnologías, Microsoft tiene sus tecnologías, Jenkins tiene tecnologías, Puppet tiene tecnologías. Uh, A mí, por ejemplo, pues que mi conocimiento es casi que todo en la parte de Microsoft, yo te recomendaría Microsoft. Primero porque es gratuito. Segundo, ellos tienen, o sea, todo el entorno es muy bacano. Tienen todo, absolutamente todo lo que usted quiera buscar de ellos. Tienen la parte de backlog, tienen la parte de historia de usuario, tienen la parte de documentación, un poco más avanzado la parte de pipelines, tienen la parte de despliegues, puedes dividir los entornos, que el de desarrollo, el de producción, el de QA. Y la documentación de Microsoft es la más amplia que tú puedes tener. O sea, y te la voy a pasar. Incluso ellos tienen no recuerdo, pero si no estoy mal, ellos tienen el tema de certificación gratuito de DevOps, si no estoy mal. Documentación. Ellos tienen pues acá todo el tema de documentación, literalmente está todo la más amplia, diría yo. Y por eso te digo que es muy específico, porque es que si te vas a temas de Jenkins, pues obviamente yo te diría, léete la documentación de Jenkins, porque pues muy bacano Azure DevOps, pero pues nada que ver con Jenkins, ¿cierto? Que se pueden enlazar, sí se pueden enlazar, pero pues no es lo mismo. Lo mismo que con Puppet y lo mismo que con Amazon. Amazon tiene su propia documentación, pero pues yo repito, para mí la más completa es la de Azure. ¿Listo? De los que están volviendo tienen preguntas, han pensado o siguen durmiendo. Esperamos hasta las 20 y continuamos. Ah, bueno, ya pasó los 5 minutos, ya puedo empezar. Listo. Continuamos entonces. Bueno, esto es un diagrama de Kanban. Este es muy anti-DevOps. Y lo voy a explicar porque es muy anti-DevOps. Este es planeación de proyectos puro. Es colocar una tarea y colocar el tiempo que se demora la tarea y normalmente se coloca por días, incluso por semanas. Algunos planeaciones de proyectos van por semanas. Y es un problema. Es un problema porque, primero, el diagrama, el Kanban, no, perdón, es un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt no te permite cambios o no te los maneja muy bien.
Es decir, si llega un cambio en el proyecto, casi que toca hacer un nuevo diagrama de Kanban absolutamente completo, diagrama de Gantt absolutamente completo para poder gestionar ese cambio. Primero, pues obviamente es una lentitud. Segundo, ¿cuál es el inconveniente? Miren los tiempos de cada tarea. Si ven, cada tarea está dividida por días. Y como les dije, algunos hasta por semanas lo dividen. Y si se va a trabajar de una forma ágil, de una forma en que se sepa todos los procesos, pues un rebranding, un blog content, una illustration, tienen subtareas tan pequeñas que se pueden dividir en horas. Y así se podría tener un contexto completo de lo que se está haciendo durante ese tiempo. Y establecer unas metas, unos sprints, de cuándo a cuándo voy a hacer, por ejemplo, en la parte de ilustración, el maqueteo, en la parte de renderizado, la parte de puesta a punto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso contiene tareas y pues obviamente tengo que ser lo suficientemente práctico, conocer lo suficiente en mi proceso para poder hacer una buena división de tareas. Y esa buena división de tareas a mí me va a generar métricas y esas métricas a su vez me van a generar una oportunidad de mejorar. Entonces, esto se abandona completamente. Es muy alejado al tema de DevOps, diagramas de Gantt. Si aún lo trabajan, yo recomendaría no hacerlo. Yo sé que esto es muy de planeación de proyectos, que estuvo muy de moda y creo que todavía está muy de moda lo del PMBOK, lo del MBA, etcétera, 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 pero es muy mala idea. En temas de tecnología, muy mal, no, mentiras, en todos los temas, a la hora de la verdad, muy mala idea. Por eso es que casi que todos los contratos de Colombia tienen demoras porque pues nunca son tan específicos para saber cuánto se demora una tarea específica. Eso es muy importante conocer. Y esto viene a ser tema de metodologías ágiles. Esto, como les decía, es el core. Desde la parte de contactar los clientes, tener un producto que se quiera desarrollar, conseguir un equipo, hacer una tormenta de ideas para saber qué debe desarrollarse y qué tareas incluyen ese equipo. Una parte de documentación importantísima, ¿cierto? Revisión de sprints, de resultados, de tareas específicas. Si esto, pues es muy importante la metodología ágil, pero si estas áreas entre todas no se tienen comunicación, no se está haciendo DevOps. Todos los elementos que componen una metodología ágil, tiene que existir documentación entre ellos, tiene que existir comunicación entre ellos para poder que se esté haciendo una buena gestión de DevOps. Es muy, muy importante, vuelvo y lo repito, desde la parte de creación de un proceso, de adquisición de un contrato, de planeación de un proyecto, hasta el final, lanzamiento, se tiene que tener total comunicación de principio a fin. Si eso no se tiene claro, si eso no se aplica, si eso no se desarrolla, no somos DevOps. No estamos haciendo DevOps y no se está haciendo bien. Porque, primero, vuelvo a repito, tener conocimiento entre todos genera lecciones aprendidas, genera métricas medibles y genera mejoras. Segundo, genera conocimiento transversal de forma tal que cualquier inconveniente permite tener conocimiento cualquiera de las áreas y saber en qué proceso se encuentra cada una de las áreas y cómo se puede aportar a ese proceso para ser un poco más ágil, ¿cierto? Esto pues yo creo que lo tienen muy claro los que son puristas en temas de metodologías ágiles. Yo diría que la mejor metodología para planeación de proyectos, ejecución de proyectos y contratos que puede existir hoy en día y que se debe desarrollar. Que es un poco más demorado a la hora de gestionar las actividades y todo, sí,
Pero vuelvo y repito, con una vez que se hagan tareas, una sola vez, no se tienen que repetir. La idea es automatizar todas esas gestiones. Una vez que se haga una tormenta de ideas, no sé qué tiene que repetir. Que pueden existir cambios, sí, claro. Todos los proyectos tienen cambios y es importante que existan, porque pues que existan cambios genera que haya más empleo, porque pues obviamente eso se cobra, son horas extras que se deben trabajar y pues obviamente pues una empresa va a estar feliz y los trabajadores ni se diga porque pues van a tener mucha más estabilidad laboral, ¿cierto? Esta parte es muy importante. Esto va muy de la mano también con automatización, como les decía, cualquier proceso que se pueda automatizar se debe hacerlo desde el inicio. Por eso incluso pruebas automatizadas, la idea es que existan desde el comienzo. Incluso el desarrollo no se debe hacer, las pruebas automatizadas no se deben hacer sobre el desarrollo, sino las pruebas automatizadas deberían de existir antes del desarrollo. Y obviamente eso va a generar fallos. O sea, yo debo crear un plan de pruebas para saber que un producto está listo o que una necesidad ya está cubierta con las pruebas unitarias. Pues obviamente yo voy a generar un código y no me van a funcionar las pruebas porque pues no he generado todavía nada, ¿cierto? Pero generé una falla y esa falla genera una necesidad de solución y eso genera una tarea. Entonces estoy generando una alimentación a este proceso de acá, de crear historias de usuario. ¿Cómo voy a solucionar ese error que no permite pagar esa prueba unitaria? Y no debería ser al revés. Generar un proceso y después generar las pruebas unitarias. Eso es un poco más complejo, realmente, porque pues si es un proceso, un proyecto de demasiado tiempo, demasiada envergadura, pues hacerle unas pruebas unitarias, eso va a demandar demasiado tiempo, demasiado tiempo. Y obviamente va a generar un costo no solo en tiempo, sino en dinero. Entonces, muchas veces se debe cambiar ese chip de más que las pruebas unitarias o las pruebas son después. Y bueno, no, deberíamos de tratar de que esas pruebas se hagan antes. Eso va a permitir, si esas pruebas son antes y son automatizadas, yo ya sé y eso me va a generar una respuesta de qué es lo que debo hacer para completar esas pruebas. Entonces, cuáles son esos procesos que van a componer esa solución de ese error. Por eso es tan importante automatizar. Al principio yo les decía que se debe ser ágiles sin abandonar la calidad. Y esto va muy de la mano con los cambios, ¿cierto? Eh, en un proceso ágil, en un proceso DevOps, muchas veces, incluso pues yo diría que muchas empresas lo hacen, cuando tienen que entregar un proyecto, un proceso rápidamente, siempre eliminan una etapa, la etapa de pruebas, porque pues si tú llegas a un proyecto, tú dices, listo, bueno, el desarrollo no lo puedo eliminar, pues sin desarrollo no hay producto. El despliegue tampoco lo puedo eliminar, sin despliegue no hay producto. Tampoco la planeación, porque pues es la parte que me permite saber qué tengo que hacer. Ok, entonces, ¿qué tengo que eliminar? Ah, no, pues elimino la parte de pruebas. Y eso es un error muy grande. Muchas empresas y muchos proyectos lo hacen todavía, que llegan y le dicen al cliente, bueno, no, cliente, entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a hacer pruebas. Terrible, terrible. Terrible porque un producto que no tiene pruebas no se sabe si va a funcionar. Y si no se sabe si va a funcionar, eso va a fallar. 100% seguro. Va a tener un error. Y los peores errores que se pueden tener son los errores de usuario final. Los errores que el cliente se da cuenta, que es el cliente el que los notifica. Porque eso significa que si pues, somos juiciosos, si somos conscientes y somos honestos con nuestro trabajo,
Si un error sucede en producción, es culpa de nosotros. Obviamente, pues eliminando la parte de problemas físicos, pérdidas de energía, caídas de internet, hackeos, pues, ¿cierto? Y, pues hackeo se puede poner en tela de duda porque pues se pueden meter en sistemas muy seguros. Pero pongámoslo ahí. Si somos juiciosos y eliminamos esos imprevistos que no se pueden manejar, significa que si ocurre un error, que el cliente es el que notifica, es un problema en el desarrollo. Porque si somos juiciosos, que el error es de nosotros. El error es del proceso. Se equivocó el proceso. ¿Qué le faltó al proceso? Pruebas. Pruebas unitarias, pruebas automáticas. Todo proyecto nunca, 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 nunca puede eliminar la parte de pruebas. Jamás, jamás se puede eliminar. Uno lo que tiene que aprender a hacer es decirle al cliente, bueno, yo no puedo eliminar pruebas. Usted me está pidiendo cambios. O usted me está pidiendo este proyecto y me lo está pidiendo en X tiempo. Todo lo que usted me está pidiendo no lo puedo hacer. Me toca sacrificar funcionalidad. Ojo, una cosa es funcionalidad, otra cosa es calidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo entregar menos funcionalidad con mayor calidad. Y eso me permite que el cliente esté satisfecho, porque va a ver que el producto salió sin errores. Eso es muy, muy importante y es algo que es cero, cero negociable. No se puede negociar en no tener pruebas en desarrollos y en procesos DevOps. Jamás. Ya en la parte de la cadena de herramientas de DevOps, ya lo vamos a ver más gráficamente, tenemos unas etapas. Unas etapas que son planificación, etapa de codificación, compilación, prueba, puesta en marcha, funcionamiento y supervisión. Cada una de esas etapas es muy importante. Acá voy a adelantar un poquito. Este es el ciclo de vida DevOps. Si pueden ver, hace referencia al símbolo infinito porque pues un ciclo de DevOps jamás termina. Siempre, siempre, siempre se inicia por un plan, codificación, una construcción, pruebas, un despliegue, pues una versión de despliegue, un despliegue, una operación y un monitoreo. Siempre. Y este monitoreo genera nuevos planes porque genera unas lecciones aprendidas, a ver qué se puede mejorar, genera unas mejoras posibles y eso genera que, bueno, otra vez entramos a la cadena y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vuelvo a repito, un ciclo de vida DevOps jamás muere y la idea es que nunca muera, siempre van a existir mejoras que se puedan hacer, siempre van a haber nuevas tecnologías, siempre van a existir nuevos métodos de realizar una tarea que incluso pueden mejorar, aumentar producción, aumentar agilidad o aumentar calidad. ¿Cierto? Vamos a explicar cada una de ellas. Estas ya es más herramientas DevOps desde la parte tecnológica, no desde la parte aplicable como para todas las áreas de una empresa, pero que abarca muchas de las, de los procesos que pueden aplicarse a toda la empresa. Primera etapa, planificación. Esta etapa es muy, muy, muy importante. Es lo que nos va a decir qué debemos hacer. Esto se puede hacer a través de una lluvia de ideas, se puede hacer a través de una gestión de proyectos, se puede hacer con comunicación del cliente, porque pues obviamente eso tiene que ser muy de la mano de las partes interesadas del proyecto y el proceso. Es muy, muy importante esta parte, porque esa parte va a definir todas las demás. Esta vendría a ser como el primer piso de un edificio, las bases.
Si estas bases son débiles, todo lo demás se va a caer, porque no va a funcionar. No vamos a saber qué es. No vamos a saber cómo vamos, ¿cierto? Esta parte es transversal a la empresa, a todas las empresas. Es una planificación, se puede hacer en cualquiera de las áreas. Incluso me voy mucho más lejos, incluso hasta la parte de servicios generales, puede tener una planificación. ¿Cómo voy a dividir mis horas de trabajo a la hora de hacer un servicio general de una empresa? Cuando hago tinto, cuando barro, cuando X, Y, Z. Y si yo tengo planificado eso, pues puedo tenerlo cuantificado, puedo ver métricas y puedo saber, no, es que las personas se reúnen más tiempo acá, entonces ya sé que la hora de trapear la sala de juntas, la muevo para tal hora y puedo ahorrarme el tener que volver a dar una segunda pasada porque pues ya la asociaron, ¿cierto? Todo en una empresa puede tener planificación. Codificación, esto es más del transversal a la parte de tecnologías. Es la parte de desarrollo de las actividades, saber que se están desarrollando los procesos. Acá pues yo lo podría cambiar de codificación como a ejecución para que sea más transversal a las empresas. Vendría a ser el momento en el que estoy desarrollando las actividades, ¿sí? Y en la parte de ejecución yo la uniría con la siguiente, con compilación, para que pues tenga como un comportamiento más transversal y se pueda aplicar a cualquier área de las empresas. En el caso pues de las tecnologías, pues sí existe una parte de codificación, saber que estoy desarrollando una funcionalidad, sea un formulario, sea un menú, sea lo que sea, incluso hasta un query de base de datos, ¿cierto? La parte de compilación es la ejecución del código, saber que el código compila, que está correcto, está bien escrito, es ejecutable, ¿cierto? Como dije, no es transversal a todas las áreas de las empresas, por eso uní estas con ejecución. Es muy importante también, ¿cierto? Hace parte, pues, como de saber que lo que escribí en cuanto a código funciona, si es legible, si se puede compilar en lenguaje de máquina, y pues ya tengo una parte de las tareas realizada. La parte de prueba, muy importante saber que lo que hice está bien, saber que funciona, saber que no me equivoqué. Es muy importante esta parte. Esta parte debería ir muy de la mano, que el talento humano en pruebas debería tratar como de reducirse, de automatizar lo más posible. Incluso muchos dirán, no, pues que no se puede hacer una prueba de funcionalidad, de saber que los elementos están, por ejemplo, una lista, si despliega o no despliega en una página web, fijar que si se logue, etcétera, etcétera. Créame que sí se puede automatizar esos procesos. Se puede saber y se pueden crear, incluso con Azure se pueden crear web test para poder realizar pruebas automáticas de eso. Entonces, se debe tratar de reducir, no es quitar trabajo, no. La idea es aprovechar ese talento humano en otras áreas. Puesta en marcha es muy importante. Vendría a ser el poderlo sacar a un ambiente, saber que ese ambiente está funcionando, que ese ambiente sea, entre comillas, sea una beta, una alfa, un preproducción, un producción QA, pero saber que eso está funcionando. Esta es muy importante porque pues vendría a ser el anteproceso al cliente, ¿cierto? El funcionamiento que ya vendría a ser la parte de entrega final, vendría a ser tener ya el proyecto funcionando, saber que ya está corriendo, saber que el proceso ya se entregó, funciona, se le hicieron pruebas, todo. Y esta parte es muy importante porque es la antecesora a lo que les mostré ahora del brazo de realimentación en un proceso automático de control. Vendría a ser la supervisión o monitoreo. Yo diría que junto con la planificación está la supervisión, monitoreo, es la más importante. Por lo que les decía,
Vuelvo a hacer el dibujo que había hecho ahora. Esto vendría a ser mi supervisión. Y esto vendría a ser esta línea continua de principio a fin de entrega de un proceso. ¿Cierto? ¿Por qué la supervisión es tan importante? Porque yo como sé que un proceso, una planificación, una codificación, una compilación, una prueba, una puesta en marcha en funcionamiento, se hizo bien, se hizo a tiempo, no tiene errores, cumple expectativas, si no lo estoy monitoreando, si no lo estoy supervisando. ¿Cómo sé si el producto funciona, no tiene errores, se comporta bien, con tantos X usuarios usándola, con 100, 1000, 10.000, 1.000.000, 10 millones, 1 billón, todavía funciona si no lo monitoreo? ¿Cómo sé que un proceso se puede mejorar si no lo cuantifico? Si no sé si el proceso está bien o está mal. Si yo no sé eso, pues apague y vámonos, pues no estamos haciendo nada. Estamos como máquinas haciendo algo y, como diría uno, a la mano de Dios. Saber si eso funciona o no. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea del seguimiento del producto. No sabemos si lo que se hizo está bien o está mal. No sabemos absolutamente nada de eso si no tenemos una supervisión y monitoreo de nivel. Es muy, muy importante. Yo diría que es la etapa más importante de todas, junto con, vuelvo y repito, planificación. Porque es que de esta etapa, como ustedes ya vieron, es un infinito. De esta etapa volvemos a saltar de esta a esta. Y si esta etapa falla, no la tenemos, no funciona, no la sabemos hacer correctamente, esto va a fallar. Y como les dije al principio, si esto falla, de acá para abajo falla. Si no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué codificamos, no sabemos qué compilamos, no sabemos a qué le hicimos pruebas, no sabemos qué pusimos en marcha y por ende no sabemos qué le entregamos al usuario. Y el usuario final nos va a decir, mira, pues que esto no fue lo que les pedí, esto no fue lo que deberían ser, esto no es lo que habíamos acordado, esto no está solucionando mi problema continúa. Entonces no podemos esperar tener un buen proceso si no hay un monitoreo. Una empresa que no tenga monitoreo es una empresa que no sabe qué está haciendo. Una empresa que no tenga alertas, que no sepa qué es lo que se tiene. Entonces vuelvo a repito, no sabe qué está haciendo. ¿Cierto? Voy a colocar un ejemplo. eh, es muy importante. Una de las partes de monitoreo, todo se puede monitorear. Vuelvo a repito, se puede monitorear desde, o sea, voy a anotar todo este proceso. Cada una de estas etapas es monitoreable. Yo puedo monitorear cuánto planifico, si la planificación estuvo bien, si tocó agregar más elementos de los que no se tenían previstos, si hubo más imprevistos que en otro proceso, por qué, ¿cierto? Esto yo lo puedo monitorear. Es importante monitorearlo, sí, claro. Esto me permite que en una planeación futura yo tenga consideración elementos que no tuve al principio. Y ya sé que tengo que tenerlos en consideración. Codificación, ¿lo puedo monitorear? Claro, del todo. Puedo saber, tengo 5 talentos humanos, 4 desarrolladores, 1 de operaciones. Uno lo tengo para un formulario, otro lo tengo para menús, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo que en una parte de la codificación, un usuario se me está demorando más, uno de los talentos humanos. Y si yo monitoreo cuál es la tarea que se está demorando,
Yo puedo decir, venga, Juan, por colocarle un nombre, ¿por qué? Porque ya te voy a contestar, Juan, la pregunta que me hice. ¿Por qué esta tarea se te está demorando tanto? Y él te puede decir, no, es que mira, estoy buscando las librerías, me ha tocado fijarme que sí funcionen las nuevas versiones, la compilación. Ah, ok, ya identifiqué una falla. Por ende, esa falla la puedo corregir, ¿cierto? ¿Qué métricas, me pregunta Juan acá en el chat, qué métricas son las más importantes dentro del proceso de supervisión? Hombre, yo diría que todas. No te puedo dar un, una métrica de planificación es la más importante, codificación es la más importante, compilación es la más importante. Si me pusieras a elegir, por así decirlo, de vida a muerte, no es que tenés que elegir una sí o sí. Yo te diría que la supervisión más importante de todas sería, pues ya por el tema financiero, sería esta, el funcionamiento. Y te voy a explicar por qué, desde mi juicio, no digo que esa sea la más importante para temas DevOps, que para todos te va a ser la más importante, no. Yo diría que para mí esa sería la más importante, pero te voy a decir por qué. En esta yo diría que sería la más importante porque esta es que es cara al cliente. El cliente es el que tiene la funcionalidad, es decir, es al que le estoy entregando el producto, ¿cierto? Si yo estoy monitoreando ese funcionamiento, si yo sé, bueno, capacidad, cómo está el proceso, cómo está el almacenamiento, cuántas interrupciones he tenido, cómo está la banda ancha, si está bien, no está bien, el tema de dominios, capacidad, cuántos usuarios están entrando diariamente, etcétera, etcétera, etcétera. De todo este tema, yo puedo reducir las interrupciones del funcionamiento. Y si yo puedo reducir las interrupciones del funcionamiento, puedo hacer que un cliente perciba mejor mi producto. Y si hago que un cliente perciba más mi producto, significa que él va a tener en cuenta que nuestra calidad es mayor y va a tener menos ruido, por ende los clientes los vamos a poder retener mejor. Que a la hora de la verdad, pues, seámonos sinceros, ¿cuál es la finalidad de una empresa? Tener clientes, tener empleo, tener ganancias. Y pues, ¿qué le importa el retener a los clientes? Pues, para mí, mi concepto, vuelvo a repetir, es el mío, no es el de el core, ¿cierto? Pero para mí, vendría a ser este el más importante de todos. Vuelvo a repetir, es un pensamiento propio, no significa que sea la teoría, porque pues, la teoría, si les soy sincero, lo que dice es que todos, entre más, mejor, todo lo que sea cuantificable, que se mida, porque todo lo medible se puede observar y se puede mejorar. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. No sé, va a ser una ronda de preguntas finales para ya ir cerrando. Voy a mostrarles qué vendría a ser lo siguiente que vamos a ver. Esto vendría a ser lo siguiente que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver un poquito de esta parte pues, temática y ya empezamos a ver DevOps desde la herramienta de Microsoft. Desarrollo continuo, realización de pruebas continuas, integración continua, entrega continua, puesta en marcha continua, supervisión continua y infraestructura como código. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo voy a cerrarlo por acá, bajarlos con esta imagen acá del ciclo DevOps y los escucho si tienen alguna duda o los leo. Acá tengo el chat. Cerremos este ratico que queda 5 minuticos con preguntas de lo que ya vimos o lo que pueden hacerme incluso preguntas de futuro. Si son cosas que no se dieron acá y tienen alguna duda de lo que creen que puede ser vivo o de lo que sea, con mucho gusto se las puedo resolver. Hola, Hola, ¿qué hubo, Mateo? ¿Cómo vamos? Una preguntita. claro, dígame. Nosotros normalmente, digamos, en Deloitte, yo también hago parte del proceso de Deloitte, ellos utilizan mucho
lo que es esta parte de Git Flow. He estado viendo que para DevOps el Git Flow es como en contra de todos los principios de DevOps, pues porque intentan como retrasar todo por medio del branching y demás. O sea, ¿qué tan cierto es esto? Porque digamos, he estado viendo en la teoría, en algún momento estuve viendo que para poder implementar bien lo que es la parte de continuous delivery y todo eso, normalmente la mejor forma de trabajar con un repositorio es simplemente manejar una única rama como fuente de verdad y a partir de eso establecer todo lo del proceso de continuous delivery y continuous integration. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, en proyectos reales, ¿cómo se aplicaría ese tipo de conceptos? Porque digamos, la parte de DevOps a veces veo yo que es como es algo que se está como día a día como Mejorando. asentando. Ujú, sí. Bueno, yo te puedo responder esa pregunta. Es cierto lo que dices, incluso pues estábamos en el anterior proyecto, John. ¿Qué sucede? Es cierto, Deloitte maneja mucho el tema de Gitflow, tener muchas ramas, pero si tú te fijas en el tema de DevOps, a la hora de la verdad, desde el core, no importa tener muchas ramas, ¿cierto? Lo que importa es que cuando se desarrolle un cambio, en el momento que se finalice ese cambio y se pueda colocar en producción, sea el mínimo posible, o sea, prácticamente que sea instantáneo, ¿cierto? Entonces, a la hora de la verdad, no tendría mucha relevancia que existan muchas ramas, a menos que sean versiones diferentes de un producto y que se retrasen, por así decirlo, en su, pues, utilizarlo como su mezcla a la rama principal. Si tú te fijas, muchas veces la rama principal es la que está enlazada, y voy a meter un concepto que está más adelante, pero que sé que ya lo tienes, está enlazada con las pipelines de desarrollo del artefacto y de desarrollo y de despliegue a los diferentes ambientes, ¿cierto? ¿Por qué se desarrollan diferentes ramas? Porque muchas veces lo que se hace o lo que se busca es que las ramas primero pasen a una fase de prueba, saber que está bien hecho y saber cuando se está seguro de que está bien hecho, ya sí se despliega, ¿cierto? Pero si tú te fijas en el momento que se le hace merge a la rama principal, o al menos caso de Ifeni Company, que era en el equipo que estábamos, siempre que se le hacía merge a la rama principal, automáticamente desplegaba los ambientes. Entonces, se está haciendo buena práctica de DevOps, ¿cierto? ¿Cuándo no sería? Vuelvo y te repito, en el caso de que ya la funcionalidad esté lista, probada, se sepa que funciona y que, o sea, ya pasó todos los procesos de saber, listo, esto ya está, y retrasen la entrega a producción por X o Y motivo. Ahí ya no sería DevOps. No sé si ahí te respondo esa pregunta. Sí, Mateo, gracias. Un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o vamos cerrando? Bueno, no, Tengo una pregunta. claro, dime. Eh, yo sé, si no estoy mal, que uno puede por el pipeline correr no necesariamente la rama principal, sino cualquiera de las otras ramas en las que uno pueda estar trabajando. ¿Qué tan bueno es correr un pipeline con una rama que no sea la principal, simplemente para confirmar que lo que uno está desarrollando está bien antes de hacer como tal el merge? Muy buena pregunta. Muy buena. Sí, esto lo permite, pues, Microsoft también lo permite incluso. ¿Cuál vería el problema? O sea, no es bueno ni malo. Realmente, incluso si lo metes automáticamente, yo diría que es bueno. Eh, Mientras que no se vuelve una tarea de rutina. Es decir, tienes que empezar a automatizar ese proceso de forma tal que, listo, vas a utilizar una rama, vas a desplegarla en un ambiente, voy a llamarlo QA, porque pues realmente lo que vas a probar, lo que vas a hacer con esa rama es probar que esté funcionando antes de desplegar, ya sea a load,
a staging o a producción, ¿cierto? Y saber que esté funcionando. Mientras no lo vuelvas una tarea de rutina que te quite tiempo, perfecto, vuélvelo automatizado. Es decir, voy a coger mi rama, yo voy a llamar mi rama, no sé, rama pruebas Mateo, y yo sé que voy a correr siempre esa rama antes de hacerle merge a la otra, a la principal, para saber que lo que hice está bueno, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito, no está mal mientras que se vuelva una tarea automatizada, que sea un proceso casi que invisible para mí, ¿ya? Que yo vuelva a eso una prueba automática de mi proceso de entrega. Pero si yo lo vuelvo una iteración continua, en el cual, listo, no, es que voy a tener que crear una nueva pipeline, le cambio entonces que ya no es desde la principal a la otra, entonces creo un entorno propio mío, que después elimino. Si tú ves, te estás involucrando muchas tareas repetitivas que pues te están quitando tiempo de trabajo. Si te quitan tiempo de trabajo, pues estás reduciendo tu productividad, ¿ya? Entonces, yo diría que la aproximación correcta debería ser como lo que te digo. Vuélvela a una tarea de rutina, vuélvela a una tarea automatizada, que sea totalmente transparente a tus actividades y que automáticamente, corriendo esas pruebas de que funciona tu rama se despliegue al ambiente siguiente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Con gusto. Edison, Hola muchachos. Yo quería aportar un poquitito a ese comentario la pregunta que acaban de hacer, porque es algo muy común que hacemos nosotros en el proyecto en el que estamos. Y aunque tiene una leve variante, si bien sería chévere automatizar ese proceso, igual por ejemplo en nuestro proyecto no se hace debido a que el merge con dev, que es la rama principal, siempre tiene que venir mediante un pull request. Y ese pull request lo tienen que aprobar ciertos pares. En este caso, los arquitectos del otro lado deben aprobar nuestro código y nosotros debemos aprobar el código de los arquitectos del otro lado. Entonces, por eso en nuestro caso se vuelve un poquito, no, es imposible automatizar que luego de hacer un pipeline de una rama propia y no genere ningún tipo de error, se integre con dev, porque como te digo, ellos hacen una revisión de código, por ejemplo, y tienen en cuenta muchas variables como la complejidad ciclomática del código, como el estándar de codificación de Deloitte, varias cosas. Y te pueden hacer, digamos, comentarios de refactor para el código. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Nosotros desplegamos, tenemos un pipeline para todo el backend sin importar la rama. Simplemente nosotros vamos al pipeline y le digo qué rama quiero correr. Y luego hacemos el despliegue dev para probar la funcionalidad directamente en Azure después de hacer una prueba local. Una vez que nosotros vemos que funciona, entonces hacemos el merge, pero mediante un pull request para su aprobación. Entonces, en ese orden de ideas, se habría manera de automatizar la tarea. sí, sí existiría forma de automatizar la tarea. Te voy a explicar por qué. Uno de nosotros, incluso con John Contreras, estuvimos en un proyecto que era similar y aunque la verdad, como tú dices, existen unos pares que son los que aprueban X, Y, Z, sí se puede automatizar. Se puede automatizar en el deseo de querer hacerlo, ¿cierto? Ahora, que la compañía no quiera hacerlo ya es otro tema totalmente diferente, ¿cierto? ¿Por qué te puedo decir que se puede automatizar? Tú me estás diciendo que hay unas pruebas internas que ustedes realizan antes de pasarlo a los pares, ¿cierto? Y me imagino que una revisión manual de código, primera tarea que se puede automatizar. Esa tarea se puede automatizar ya sea con, creo que SonarQube, hay muchas herramientas que realizan pues como esas revisiones de si está bien o está mal. Y ya revisiones de entorno, pues puede hacer web test, lo que te decía. Que son demoradas hacer esas pruebas automáticas, sí, claro, son demoradas. Por eso uno tiene que saber qué tanto va a durar el proyecto y qué tan importante vendría a ser automatizar pruebas. Eso por un lado. Segundo, de parte de la compañía, tú me dices, listo, nosotros se lo pasamos a los pares, ellos revisan y nos devuelven. Eso es un problema y es muy anti-DevOps, y vuelvo a repito, es problemática de la compañía, que me imagino que a futuro empezará a cambiar eso, porque la cultura de DevOps todavía la están adoptando, todavía no la tienen del todo adoptada. Yo también trabajo con Deloitte, sé que todavía existe mucho de eso. Y es que
esos pares deberían de trabajar más en comunicación con ustedes y decirle, no, es que nosotros las pruebas que hacemos son estas. Entonces automaticemos esas pruebas y sepamos que eso se puede automatizar y se puede hacer de forma de cual esos pares lo único que digan es, listo, las pruebas están correctas, se aprueba despliegue automático, ellos no tienen que hacer sino aprobar despliegues, ¿cierto? Revisiones, reducir las revisiones humanas a lo mínimo posible, ¿cierto? ¿Se puede mejorar DevOps? Sí, del todo. ¿Que falta compromiso de parte de la compañía? Sí, claro, obviamente. Algunos procesos internos de ustedes pues se pueden automatizar, vuelvo repito, son tareas que requieren mucho trabajo y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, mi proyecto es de 2, 3 meses y mi automatización se demora un mes. No, pero si mi proceso es de 12 meses y mi automatización demora un mes, venga, tenemos que dialogar sobre esta historia de usuario, tenemos que hacerla, porque es que ese mes me puede dar, de pronto, si empiezo a sumar los meses, me puede dar mucho más tiempo del que me da poner a una persona a revisar esas pruebas, a realizar esas pruebas. ¿Ya? No sé si os resuelve tu duda eso. Sí, sí, en parte sí, porque como te digo, la revisión pues es súper importante porque nosotros en el proyecto tenemos igual pruebas unitarias, ¿ok? Y del proyecto tiene que tener pruebas unitarias, Correcto. obligatoriamente, y tiene que tener un code coverage que supere X porcentaje. Entonces, digamos que el pipeline por ese lado lo evalúa, pero la evaluación manual que ellos quieren hacer, pues, o que se hace, es básicamente como por verificar qué tan buena calidad tiene el código, porque pues, vos puedes hacer una funcionalidad con 4 o 5 IFs anidados y funciona, pero por ejemplo, por la complejidad ciclomática se raja, y entonces ahí sería un causal de devolverse. Correcto. Hey, entonces, devolverlo. Entonces es como, digamos, mi pregunta va más enfocada hacia ese tipo de revisión manual que Sí, ellos también se hacen puede del automatizar. código, sí se puede, digamos, automatizar, porque digamos el resto, digamos que en cierta parte lo está, como te digo. Cuando uno sube el pipeline, él verifica los proyectos de pruebas unitarias, las corre, mira si alguna falla, verifica el code coverage, pero no verifica qué tan bueno está el código. Yo puedo tener unos métodos espagueti impresionantes, pero igual el código me funciona. Entonces esa es la revisión que se hace manual. Sí, hay varias herramientas que hacen esa verificación hoy en día. Yo llegué a trabajar dos que incluso mostraban eh, por anidados, complejidades de logaritmo n a la n o n por n, ¿cierto? Todo eso existe, porque vuelvo y te repito, lo que tú puedas hacer manualmente, muchas veces lo puedes automatizar. Literal, o sea, uno tiene que tener como en la mentalidad de que debe existir un código que haga lo que uno hace. Si uno lo hace a través de una máquina, es automatizable. Prácticamente todo, todo, ¿cierto? Entonces, te voy a nombrar dos herramientas, no recuerdo cuál el de las dos era, pero nosotros llegamos a trabajar dos que incluso te decía cuando habían variables sin usar, sino que se declaraban solamente por anidados, problemas de seguridad en cuanto a usar la función es random, etcétera, que eran Y-Source y Fortify. Y hay algunas que te revisan linteo. O sea, hay muchas herramientas, sobre todo Microsoft, en la parte de DevOps, tiene herramientas para realizar esas pruebas, para tirar para el techo. Creo que una era, sí, SonarQube también te revisa eso. Entonces, sí existen. Vuelvo y te repito, va más de la mano de que la compañía las quiera implementar, o sea, no de ustedes, porque ustedes ya están haciendo su trabajo. Lo que ellos están haciendo de antiguos, primero, es poca comunicación. Lo único que están haciendo con ustedes es, pásame lo que tiene, yo lo reviso y le doy una respuesta a lo que yo acabo de ver o lo despliego, ¿cierto? Primer error, comunicación, estamos fallando del todo ahí. Ellos deberían de estar más enlazados a los procesos. Segundo, lo que te digo, eso se puede automatizar. Que no lo quieran automatizar por la complejidad ya es otro tema totalmente diferente. Vuelvo y te repito, es mucho más sencillo para una persona hacer una prueba así visual que hacer una prueba
que la corra automáticamente porque pues tenés que meterle reglas, tenés que meterle, bueno, entonces si encontrás estas es esto, etcétera, 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 aunque hay muchas herramientas pues que ya te permiten hacer eso. El problema no es de ustedes, sino que es de la compañía como tal que no quiere abordar eso. Sí se puede, sí existen herramientas y las han aplicado, te voy a decir en cuál, Omnia. En una parte de Omnia están aplicando esas pruebas en el equipo de DevOps de esto, Jonathan Leckman. Ellos están trabajando con eso muy, cada vez que sale una nueva tecnología para desarrollo de pruebas automatizadas, la aplican. Entonces, sí, créeme que incluso si una prueba de página web, que literalmente una función te hace como si fuera, como si hiciera clics en botones y probara funcionalidad y te la puede testear con Microsoft. Se puede hacer hoy en día, incluso revisiones de código se pueden hacer. Entonces, sí, sí. Con el tiempo, Pena que me va a caer el internet, muchachos. ya, yo ya estaba dándole cierre a esto, en aras de ser justos con el tiempo y con la puntualidad y todo. Entonces, si quieres, dale tu cierre, Mateo. Claro que sí. Edison, ahí te respondí un poquito del tema. Vuelvo y repito, no es la falla de ustedes, la falla es de la compañía. Me imagino que lo mejorará eso en futuro, pero bueno. No, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar atentos como a esto. Vuelvo y le repito, la próxima clase pues ya continuamos con lo que sigue. Finalizamos un poquito de teoría y ya empezamos a hacer la práctica desde Microsoft Azure DevOps. ¿Listo? Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, feliz fin de semana, cuídense. Hasta luego. Chao. Que estén Chao. bien. Pueden seguir durmiendo. Luego.